Primera de Corintios capítulo 11 y vamos a leer de los versículos 23 al 29. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. Nosotros vivimos en un mundo en el que olvidamos fácilmente las cosas, ¿cierto o no? Sí. La memoria falla bastante, ¿no es cierto? Y ha pasado los años un poco más. Ya uno se da cuenta que los años no han pasado en vano cuando empieza a olvidarse de fechas, empieza a olvidarse de las llaves, empieza a olvidarse de venir a la iglesia porque veo sillas vacías. ¿Cómo te llamas? No, solemos olvidar muchas cosas, solemos olvidar personas y sobre todo pactos y promesas que hacemos. Nos olvidamos de tantas cosas que el Señor, siempre conociendo nuestra naturaleza olvidadiza, nuestra naturaleza humana, puso muchos memoriales en la Biblia. Es así que usted ve a lo largo del Antiguo Testamento, sobre todo, que se colocaban piedras memoriales en ciertos lugares para no olvidar las obras y maravillas que Dios había hecho. Y la verdad es que a nosotros aún en estos días nos sigue pasando que nos olvidamos las maravillas que Dios hace en nuestra vida cada día. Y el Señor Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Este es un memorial, el día, lo que estamos celebrando hoy, la Santa Cena, es un memorial que Dios puso para que nosotros no lo olvidásemos. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. La Santa Cena no es una tradición vacía. Está llena de significados. La Santa Cena es un memorial vivo que nos recuerda el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó por cada uno de nosotros. ¿No es cierto? Y es además una proclamación de la esperanza que guardamos en nuestro corazón. Amén. ¿Está de acuerdo? Así que hoy le invito para que nosotros miremos en tres dimensiones, en tres direcciones, mejor dicho, esta mañana. Porque el memorial de la Santa Cena nos invita a mirar en tres direcciones antes de participar de la mesa del Señor. ¿Por qué es importante que nosotros lo hagamos así? Porque hay podría decir una advertencia que fue leída hoy, ¿no es cierto? Que dice que el que come indignamente, el que se acerca indignamente a la mesa del Señor, come y bebe juicio para sí. Así que no es un memorial al cual debemos acercarnos de manera, ¿cómo lo podríamos decir? ¿Cómo? Sí, mecánica o de una forma sin prestarle la atención debida, ¿no es cierto? Así que yo les invito hoy que miremos en tres direcciones. Vamos a mirar hacia atrás para mirar la cruz del Calvario, porque ahí empezó todo, ahí empezó el día de nuestra salvación. Vamos a mirar hacia adentro, hacia nuestro corazón, pero también vamos a mirar hacia adelante, a la esperanza que nos espera. Amén. Amén. Así que miramos primero hacia atrás recordando el sacrificio de Cristo. Como siempre he dicho, el sacrificio de Cristo, la historia de la cruz, la sangre derramada, la carne molida de Cristo, no se trata del guión de una película de terror, sino la historia más grande de amor que existió en la humanidad. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Por el amor que Dios nos tiene, es que entregó a su Hijo a esa muerte de cruz del Calvario, de la cruz en el Calvario. Entonces, cuando nosotros regresamos a mirar a la cruz, vemos la historia más grande de amor. El Cordero Santo, inocente,
perfecto, fue inmolado en la cruz por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Él fue entregado para el perdón del pecado de muchos. Y ese es el plan de salvación de la humanidad. Es un regalo no merecido. ¿O alguien piensa que merecía ese regalo? ¿Verdad que no lo merecíamos? La palabra dice en Efesios 2, versículo 4 en adelante, dice, pero Dios que es rico en misericordia. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Porque tenemos un Dios que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Mire, ahí está, un amor que no nos cabe en nuestra mente limitada. No podemos entender cómo nos amó de tal manera. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Habla de una condición pasada que nosotros teníamos. ¿Sabe qué estábamos nosotros? Muertos en nuestros delitos. Algunos pensábamos que estábamos vivos y hasta vivísimos, ¿no es cierto? Pero la verdad es lo que dice la palabra. La palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Es decir, estábamos en lo más inmundo del lodazal, en lo más feo, en lo más malo, en lo más repudiable. Y ahí nos vio Dios y nos amó. Y ahí nos vio el Señor y nos amó, porque nuestro Dios es rico en misericordia. Y dice el versículo 6, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es la transformación, el regalo que no merecíamos que el Señor nos ha dado. Nos miró en lo peor de nuestra situación, en nuestros delitos, en nuestros pecados. Nos amó y nos rescató. Y eso es lo que vemos cuando miramos a la cruz del Calvario. Jesús estaba sentado a la mesa con sus discípulos la noche que iba a ser entregado, celebrando esa cena pascual. Y él dijo claramente en 1 Corintios 11:24, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed. Esto fue leído ahora. Pero mire lo que dice ahí. Esto, cuando tomó el pan y lo partió, dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros, por ti y por mí, mis queridos hermanos, fue partido. Su cuerpo fue partido, fue roto, fue despedazado en aquella cruz del Calvario. Pero fue de esta manera porque había un propósito, por ti y por mí, para que ese rescate tuviera efecto delante de los ojos de Dios. Él lo dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y dijo más adelante, no se olviden nunca de esto. Hagan esto en memoria de mí. Y eso justamente es lo que estamos celebrando esta mañana, mis amados. Hoy tenemos que abrir nuestra memoria, refrescar el conocimiento que la palabra nos da, para darle gloria a quien la merece, a nuestro Dios poderoso, al que es rico en misericordia, al que nos amó de tal manera que nos rescató cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y el Señor Jesús dijo, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Sangre inocente, sangre limpia, sangre pura que debía ser derramada para el perdón de nuestros pecados. Y una vez más dice, haced esto cada vez que la bebieres en memoria de mí. Queridos, el costo de nuestra redención no fue pagado con oro, ni plata, ni piedras preciosas. No había riquezas en el mundo que podrían pagar el precio necesario para nuestra redención, pero el precio de nuestra redención fue pagado con sangre en esa cruz. Cada vez que nosotros miramos a la cruz, podemos ver un cartel que dice ahí, pagado en su totalidad. Cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz, su penúltima palabra, fue consumado es. ¿Qué quiere decir? Está pagado. No se necesita nada más. Ha sido cumplido. Porque Él fue a la cruz voluntariamente por nosotros.
por amor. Y ese precio que Él pagó no fue un precio barato, fue un precio alto, altísimo, altísimo. El profeta Isaías, 680 años de que el Señor Jesús fuera clavado en esa cruz, ya estaba profetizando lo que habría de pasar con el Mesías. Él decía en Isaías 53:3, y quiero que mire cuál fue el costo de nuestra salvación. Él dijo, despreciado y desechado. Haga una lista ahí. El Señor Jesús tuvo que pasar desprecio y fue desechado entre los hombres. Dice ahí, varón de dolores. Tuvo dolores, los más fuertes que podamos imaginar. Experimentado en quebranto, como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Todo eso es el precio que el Señor Jesús pagó en la cruz. Y Él dijo, hagan memoria de mí. Hoy estamos regresando a mirar hacia atrás a la cruz para recordar que el sacrificio y el precio que Él pagó no fue bajo, fue altísimo. Dice, ciertamente en el versículo 4, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Mire esta palabra. Él fue molido por nuestros pecados. Molido a golpes, a latigazos. Su cuerpo fue azotado hasta el último centímetro, molido por nosotros, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Este es el precio que el Señor pasó. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mis queridos, cuando al Señor Jesús en el jardín vinieron y lo apresaron, todos los discípulos corrieron en distintas direcciones. Y no lo tomamos por cobardía, sino porque lo que era innecesario para nuestra salvación tenía que hacerse a un lado. Nadie puede aportar nada a nuestra salvación. Jesús lo es todo y es suficiente. Él pagó todo el precio, absolutamente todo el precio. Versículo 7 dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 680 años antes de que ocurrieran estos hechos, el profeta los describía con tanta crudeza y realidad como así mismo ocurrieron, como así pasaron. Y el Señor Jesús dice, háganlo en memoria de mí. Recuerden el precio que pagué por ustedes, un precio que llevó al Señor Jesús a postrarse de rodillas en el Getsemaní y a orar y que le cayeran gotas de sudor como gotas de sangre, grandes gotas de sangre. Él dijo a sus discípulos, mi alma está afligida hasta la muerte. Sentía que iba a morir porque sabía el precio que había de pagar. Ese precio que incluyó, como leímos en Isaías, desprecio, exilio, dolor, quebranto, menosprecio, desestima, enfermedad, azotes, heridas, abatimiento, un cuerpo molido, el peso del castigo de Dios, las llagas, angustia, aflicción. Todo lo pagó. No dejó ni una sola cuenta pendiente. Todo lo cubrió. Yo no sé, yo creo que todos aquí vimos una película que salió hace más de 15 años, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Fue tan criticada esa película porque decían, es demasiado sanguinaria, es demasiado fuerte. Acostumbrados a ver otras películas de la crucifixión de Cristo donde tenía una llaga por aquí, otra por acá y nada más. 3 gotas de sangre en la frente y listo. Como los crucifijos que ponen en la Iglesia Católica. Pero lo que leo en Isaías no concuerda con esas imágenes. Está más concordante con la película La Pasión de Cristo. Yo creo que lo hicieron lo más real posible. Y si no la ha visto, mírela. Yo ayer la volví a ver. Cuando preparaba este tema dije, quiero volver a ver esa película. Te rompe el corazón, te quiebra el alma, porque entendemos el verdadero precio que pagó el Señor Jesucristo. Vemos el dolor no solo de Él, de su madre también, de sus discípulos. Vemos la maldad de la humanidad mientras lo crucificaba, mientras lo ponía en esa cruz.
Y vemos el amor de nuestro Señor Jesucristo de haber ido voluntariamente allá. Porque sabemos que en cualquier momento Él podía librarse de ese castigo. Pero voluntariamente dijo, no, voy a ir, porque estoy pensando hoy en ti, en ti, en ti, en ti, en cada uno de nosotros. El Señor Jesús en esa cruz pensó en mí. Aleluya, pensó en mí. 2000 años después sabía que yo iba a nacer y que iba a necesitar de ese sacrificio para estar la eternidad con mi Padre. Y pensó en ti. Y dijo, no, vale la pena. Y fue a esa cruz. Todo lo soportó, todo. Los látigos con los que fue azotado tenían garfios que se clavaban en la piel y desgarraban pedazos. Cuando habla de una carne molida, el profeta Isaías se refiere a eso, deforme, destruida por completo. Las espinas de su corona, dicen los estudiosos, que tenían más de 5 centímetros de largo y fueron clavadas con fuerza sobre su cabeza, despedazando su cuero cabelludo. Los clavos de hierro que recibió en sus pies y en sus manos, clavos de entre 11 a 20 centímetros de longitud, y atravesaron su piel, su carne, sus músculos, sus tendones, para ser clavados en ese madero, para que soportaran el peso. La cruz es una de las peores muertes, y en esa época era destinada solamente para los más grandes delincuentes, los más perversos. Lo peor de la sociedad era puesto en un madero. Y Cristo fue a ese lugar, a una cruz, donde la misma posición en la que lo colgaban dificultaba cada respiro. Cada respiro era un verdadero tormento para él. Después de estar con un cuerpo molido y destrozado por el castigo de los látigos, de la corona, fue puesto en esa cruz, clavado con clavos, en una posición en la que cada respiro era un verdadero tormento. Y aún así, no abrió su boca para quejarse. Él no abrió su boca. Y todo esto, mis queridos hermanos, si queremos buscarle una explicación, lo podemos resumir en una palabra: amor. Por amor. Todo el plan de salvación del Señor está fundamentado en el amor que Él nos tiene. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Acaso el Señor no sabía lo que tenía que sufrir su Hijo? Todo estaba escrito, todo estaba profetizado. Y aún así, el Señor fue a la cruz y no abrió su boca. Ningún pecado de la humanidad, mis queridos hermanos, queda sin saldar. Todos los pecados quedan saldados. La diferencia es quién paga por esos pecados. Quien no cree en Jesús, quien no mira a la cruz, quien no abre su corazón al Señor Jesús, tendrá que pagar él mismo por sus pecados eternamente en el lago de fuego. Pero Cristo, para que nosotros evitemos pagar ese precio, fue a la cruz y pagó por nosotros. Y cada pecado, cada falta, cada transgresión que cometemos contra Dios, mis amados hermanos, es un clavo más en esa cruz, es una espina más en su frente, es un látigo, es un garfio arrancando un pedazo de su carne, es un látigo en su espalda, es un azote. Yo no quiero asustar a nadie. El Señor Jesús dijo: hagan memoria de mí. Y esto es hacer memoria profunda de Él. Profunda. No es una memoria superficial. Necesitamos profundizar en el tema. Tú y yo lo necesitamos, no lo necesita Dios. Nosotros necesitamos profundizar en el tema y hablar sin tapujos. El precio no fue poco, fue alto, fue doloroso. No lo merecíamos. Yo cuando leo la palabra acerca del sacrificio y cuando veo esa película, me avergüenzo por ser humano. Pero Dios me amó y me justificó. Gloria a Dios. Y el Señor pagó el precio. Pablo dice en Efesios 2:8, porque por gracia, cuando dice gracia, pienso en el precio de la cruz.
Volteo mis ojos y miro hacia atrás y veo una vez más la cruz, por gracia, que es ese regalo inmerecido. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no depende de mí. Esto no es por mérito mío. Dice, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Para ti, para mí, un regalo al que podemos tomarlo libremente. Aleluya, gloria a Dios. Dios no puso un requerimiento para que podamos recibir ese regalo. Es para todos. Lo único que Dios pide es que por fe, para que creamos en ese regalo, para que creamos en la muerte de su Hijo Jesucristo y que Él le levantó de los muertos, lo levantó de esa tumba. Y por esa gracia es que soy salvo. Y dice el siguiente versículo, Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Pero hoy en día muchas sectas, muchas religiones, muchas doctrinas falsas enseñan a dar limosna, a hacer buenas obras, a muchas otras maneras de alcanzar la salvación. Mis queridos, no hay otra forma para alcanzar la salvación, sino es a través de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, diga conmigo, nadie viene al Padre, sino por mí. No hay otra forma, no la hay. Si alguien le dice que hay otro camino, le está engañando, le está mintiendo. Es un engaño del enemigo. Y hoy cada pedazo de pan en la Santa Cena nos recuerda que el cuerpo molido del Salvador es el camino para llegar al Padre. Nosotros hoy no estamos recordando una historia de derrota. Qué increíble que es eso, ¿no? Cuando el Papa dijo, tengo una piedra en el bolsillo que me recuerda la historia de la derrota, del fracaso de Cristo en la cruz del Calvario. Yo no entiendo qué quiso decir, no puedo comprender. Yo estoy recordando la historia más grande de victoria para la humanidad. La historia más grande de victoria. No fue una derrota, tal vez una derrota para el enemigo, sí, eso sí que lo fue. Ahí perdió, ahí fue derrotado él. Pero Cristo triunfó, Él se levantó de los muertos, aleluya. Aunque todos le despreciaron cuando Él estaba en la cruz, ahora todos le adoramos y le alabamos. El Padre del cielo lo puso en lo más alto, lo sentó a su diestra y puso todo el mundo por estrado de sus pies. Fue enaltecido y es enaltecido hasta el día de hoy. Así que mis amados hermanos, hoy yo les invito a que miremos primero hacia atrás, a esa cruz, en un análisis, en una visión profunda de cuál fue el precio que el Señor Jesús pagó por ti y por mí. Yo sé que este mirar hacia atrás nos puede hacer sentir hasta miserables por todo lo que hacemos. Pero el único propósito de mirar hacia atrás es recordar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros para que nuestra vida sea transformada. Para que podamos ver al pecado como lo ve Dios, como algo repudiable, por el cual su Hijo tuvo que padecer tanto. Y nos apartemos nosotros también del pecado. Tengamos esa transformación. Ahora, la segunda dirección en la que quiero que veamos es hacia nuestro propio corazón. Ahora, nosotros no podemos mirar hacia nuestro corazón si antes no miramos hacia la cruz. Por eso lo pongo en segundo lugar. Solo cuando hayamos tenido el entendimiento del precio que pagó, o por lo menos algo del entendimiento, porque no estuvimos en esa cruz. Pero si tenemos algo del entendimiento del alto costo que pagó Cristo en esa cruz, entonces podemos dar la siguiente mirada hacia nuestro interior. Pablo dijo en 1 Corintios 11:28, por tanto dijo, pruébese cada uno a sí mismo. Amén. Ahí es donde ponemos los ojos en nuestro corazón, en esa prueba que Pablo nos invita a hacer. Pero esa mirada tiene que ser una mirada honesta y profunda, no una mirada superficial, una mirada rigurosa. Aquí es donde nosotros tenemos que ser el juez más crítico con nosotros mismos.
La cruz no fue un juego, mis hermanos, fue un acto de amor solemne. Fue doloroso, pero necesario para nosotros. Fue un compromiso profundo que Dios hizo con nosotros, al punto de entregar a su Hijo. La cruz fue la construcción de un camino que era inexistente, que se llama Cristo, que antes no había. La cruz fue esa puerta que Cristo dijo, yo soy la puerta, que se abre para que nosotros entremos delante de Dios. Así que si no podemos tomar ligeramente ese sacrificio, tampoco podemos probarnos a la ligera. Tiene que ser una prueba, una mirada interna que sea justa y rigurosa. Dice 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aquí esta palabra, discernir, habla acerca de una mirada profunda que penetre, que busque en todos los rincones de nuestro corazón. Que discierna no solamente las palabras que hemos dicho, sino las intenciones de cada uno de nuestros actos. Nosotros conocemos, no necesitamos contarle a la persona que está a nuestro lado. El Señor no dice que lo confesemos a los de al lado, sino que lo confesemos a Él. Que podamos reconocer que sí hemos fallado, que hagamos este análisis de nosotros mismos. Y cada uno a sí mismo no dice en la palabra, pruebe a su hermano que está sentado a su lado, pruebe a su esposa, pruebe a sus hijos. Es un autoanálisis personal. Y dice el siguiente versículo, el 31, pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados. Esto es disciplinados. Somos disciplinados cuando nosotros mismos nos juzgamos. Somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados en el mundo. Ahora yo pregunto, ¿usted qué prefiere? ¿Ser disciplinado o ser condenado? Amén. Mire, es una puerta de oportunidad que el Señor nos da. Pruébese cada uno a sí mismo. Reconozca cuál es tu situación. Usted ha visto que en un juicio, cuando el acusado está parado delante del juez, empieza el juicio, ¿no es cierto? Le dicen al acusado, póngase de pie. Y el juez dice, usted es acusado de tales y cuales delitos. ¿Ha visto que lo primero que le pregunta el juez es, ¿cómo se declara? Y el acusado tiene una oportunidad de contestar y tiene dos opciones. Él puede decir, me declaro culpable o inocente, su señoría. Ahora, el Señor quiere que nosotros abramos nuestro corazón delante de Él. Cuando Él dice, pruébese cada uno a sí mismo, entiéndalo de esta manera, estamos de pie delante del juez, aquel que sabe todas las cosas, aquel que no hay cómo engañar. Y está diciendo, ¿cómo te declaras? Mi hermano, tal vez yo puedo engañar a cualquiera de ustedes. Tal vez ustedes no sepan lo que realmente hay, cuáles son las intenciones de mi corazón. Puedo hacerlo, pero ante Dios no puedo hacerlo. Nadie puede engañar a Dios. Y ese juez hoy me está diciendo, mira tu interior, pruébate a ti mismo y dime, ¿eres culpable o eres inocente? Ahora, ¿cuál va a ser tu respuesta? Si nosotros nos declaramos inocentes, como leímos en el versículo anterior, si nos declaramos inocentes, seremos condenados. Porque inocentes, ni tú ni yo, mi hermano. ¿Sí o no? Ni tú ni yo. Entonces seremos condenados. Juicio come y bebe para sí. Mire lo que dice 1 Juan 1:8. Si afirmamos, escuche esto, si afirmamos que no tenemos pecado, es decir, si afirmamos que somos inocentes delante del juez, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Amén. Ahora, si nosotros, por otro lado, nos declaramos culpables delante del juez, cuando el juez te dice, ¿cómo te declaras? Culpable, su señoría. Si nos declaramos culpables, se activa la misericordia de Dios sobre tu vida. Aleluya. Se activa la misericordia del juez y esa misericordia recae sobre tu vida. Juan 1:9, el siguiente versículo del que acabamos de leer, primera de Juan 1:9. Si
Si confesamos nuestros pecados, es decir, si le decimos, culpable Señor juez, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dele gloria a Dios. Levántele un aplauso a aquel que te perdona cada vez que nosotros le decimos, sí Señor, soy culpable. Entonces la mirada de esta mañana hacia nuestro corazón tiene que ser en ese sentido, una mirada de reconocimiento y de arrepentimiento, de decirle, Señor, hay rencor en mi corazón que por más de que he hecho el esfuerzo, no lo puedo sacar. No puedo más. Entonces viene tu abogado que está en el cielo y pone su sangre para que tus pecados sean limpiados. Aleluya. Porque en ese juicio no estás solo. Abogado tenemos en el cielo, lo dice la palabra, que es Cristo Jesús y que ya pagó por ti y por mí. Es un abogado que cuando el juez te declare culpable, porque tú mismo reconociste que eres culpable, y antes de que dicte la sentencia de condena, tu abogado se pone delante de ti y dice, Señor juez, no puede ser, mi hijo, mi cliente no puede ser condenado, porque la condena ya la pagué yo en la cruz del Calvario. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Y Cristo nos hace libres. Aleluya. El siguiente versículo, 1 Juan 1:10, dice, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar al juez por mentiroso. Y su palabra, la palabra de Él, no habita en nosotros. Ahora yo pregunto, ¿la palabra de Dios habita en tu corazón? Entonces es a través de la palabra de Dios que nosotros tenemos que hacer ese análisis, esa prueba que el Señor nos manda que hagamos en nuestro corazón. Por eso, antes de participar, deberíamos preguntarnos, ¿estamos viviendo en obediencia a Dios? ¿O deliberadamente hemos entendido que nos hemos salido de los propósitos de Dios porque esto me gusta, me conviene, o estoy presionado por alguien para hacerlo? No sé si en el trabajo o miembros de la familia te han llevado a caminar en desobediencia delante de Dios. ¿Hay pecado sin confesar en tu corazón? Tal vez algún pecado recurrente el cual no puedes soltar. Entrégalo al Señor. Él una y otra vez ha dicho que podemos llegar delante de Él para alcanzar el oportuno socorro. Sobre las cosas que no están en nuestro control. Hay falta de perdón. A veces cómo se empecina el corazón del hombre por no querer perdonar, por no querer olvidar. Pero esto no viene de Dios, mis queridos. No viene de Dios. Necesitamos el perdón. Tú lo necesitas. Yo necesito perdonar. No necesita el que me ofendió. Lo necesito yo. Yo necesito ese perdón. Hay orgullo en mi corazón. Estoy amando al Señor con todo mi corazón. Cada día. Son preguntas que un poco tratan de buscar la luz para poder examinar lo más oscuro de nuestro corazón, lo más profundo. Sabemos que el Señor es quien discierne las intenciones de nuestro corazón. Dice que la palabra, dice la Biblia, la palabra es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas, que llega al alma, que discierne las intenciones del corazón. Es su palabra. Entonces es a través de su palabra que nosotros podemos hacer esa análisis que el Señor pide que hagamos en nuestro corazón. El salmista tenía un anhelo de llegar a lo más profundo de su corazón y pidió ayuda en el Salmo 139. Dijo, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba, le dijo, y sondea mis pensamientos. Qué valiente, ¿no? ¿Cuántos se atreven a decirle al Señor, ponme a prueba? Uy, ¿para qué complicarse la vida, no es cierto? El Señor va a decir, ¿seguro? ¿Quieres que te ponga a prueba? Ok, vamos ahí. Ay, ay, ay. Pero ¿qué vale más, mis hermanos? ¿Pasar la prueba o mantener el corazón contaminado? ¿Qué vale más? El salmista sabía lo que valía más. Y él dijo, examíname, Dios, sondea mi corazón, ponme a prueba, analiza mis pensamientos.
porque tú lo sabes todo. Y luego le dijo, fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Qué maravillosas palabras que le declara al Señor, a nuestro Dios. ¿En quién hemos de confiar nuestro camino, mis queridos hermanos? A veces pensamos que estamos andando por el buen camino, pero solo Dios conoce. Solo Dios sabe. Dice, guíame por el camino eterno. El Salmo 37:4 dice, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él lo hará. Amén, amén, amén. Encomienda ese camino a Jehová. Así que miramos primero hacia la cruz, miramos al interior de nuestro corazón para presentarnos limpios delante de la mesa del Señor, pero también miramos hacia adelante. Y ahora quiero que usted dirija sus ojos hacia la tercera dirección que la palabra nos lleva en esta mañana, y que es hacia adelante. Pablo dijo, 1 Corintios 11:26, que fue leído, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta es la esperanza de todos los hijos de Dios. ¿Qué es lo que estamos esperando, mis hermanos? Alguien dirá que me pague mi cliente, ¿no es cierto? Alguien podrá decir que esté lista la comida, que desocupen el baño. No lo sé, que baje el precio de la gasolina. Pero lo que verdaderamente estamos esperando y nuestra esperanza está puesta en la venida del Señor Jesucristo. Todo lo demás es irrelevante. Hasta que Él venga. La Santa Cena anuncia que Cristo murió, pero también proclama que Cristo volverá. Amén. Proclama que Cristo volverá. ¿Qué fuera de nosotros si no tuviéramos esa esperanza? ¿Qué fuera si no pudiéramos mirar hacia adelante sabiendo que lo que el Señor prometió, Él cumplirá? Y Él dijo, yo voy a volver. Tranquilos. Así que cada celebración nos recuerda que nuestra ciudadanía, mis queridos hermanos, como dice en la palabra, no está aquí en la tierra. No somos ciudadanos de este mundo. La palabra dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Mi pasaporte es este, gloria a Dios, más poderoso que el pasaporte norteamericano. Más poderoso que el pasaporte europeo. Mi ciudadanía está en los cielos. Y esa es la esperanza con la que miramos hacia adelante. Gloria a Dios. Estamos de pasadita por aquí, de turismo nomás. Hemos venido para traer el olor fragante de Cristo a un mundo que está caído, nada más. Somos testimonio, luz y sal de esta tierra, pero no somos de esta tierra. Somos de las regiones celestiales. Somos hermanos. Todos somos una sola familia. Hermanos por la sangre que fue derramada en esa cruz del Calvario. Esa copa del nuevo pacto, aleluya, nos hace hermanos, nos hace ciudadanos de los cielos. Y muy pronto, nadie dice amén, muy pronto veremos al Rey cara a cara. Aleluya, eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Eso es lo que anhelamos, es nuestra esperanza. Muchas veces Jesús anunció que volvería. Él dijo a sus discípulos, mire, estas palabras que el Señor Jesús dijo a sus discípulos son hermosas, es una promesa maravillosa. Juan 14:1. Él empieza diciendo, ve a sus discípulos que están atribulados, que están angustiados, que no saben qué es lo que va a pasar, tal como estamos usted y yo ahora, tal como entramos aquí, pero vamos a salir distinto. Él les dice, no se turbe vuestro corazón, no te angusties. No te afanes, no te estreses. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Yo le creo al Señor Jesús. Y esto es lo que Él dice. Escuchen lo que Él dice. Él abre lo que quiere decirnos a nosotros hoy. Lo abre con esta introducción. Si crees en Dios, cree en mí. Y no estés angustiado. Porque aquí te voy a contar algo maravilloso. Una visión de esperanza te lo voy a decir.
Y dice, en la casa de mi Padre, allá en el cielo, muchas moradas hay. Aleluya. Hay muchas moradas. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ellos estaban angustiados porque el Señor Jesús había anunciado que habría de ser entregado y iba a ser muerto. Y ellos decían, ¿qué va a hacer de nosotros sin Él? Pero les dice, no se angustien, no se preocupen, yo voy a hacer algo grande, algo maravilloso. Me voy a la casa de mi Padre a preparar morada para ustedes. Y dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, aquí viene, vendré otra vez. Aleluya, no van a estar solos por siempre, va a ser un pequeño tiempo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis por la eternidad. Aleluya, gloria a Dios. ¡Qué promesa tan maravillosa! Ahora, quiero que analicemos estas palabras. La Biblia en muchas ocasiones compara a la iglesia con la esposa del Cordero. ¿Estamos de acuerdo? Lo que Jesús está hablando aquí son palabras que hablan de las etapas de una boda judía de aquel tiempo. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos la esposa y Jesús es el esposo. Aleluya. Ahora, yo quiero que ustedes vean en qué etapa de la boda judía estamos nosotros. En las bodas de aquellos tiempos tenían varias etapas. La primera empezaba con el compromiso entre los novios. Había un compromiso y durante ese compromiso, que se llamaba en hebreo Kiddushin, no sé si pronuncio bien, o desposorio. Era un acuerdo formal entre las familias del esposo y de la esposa. Se establecía en ese mismo momento ya un contrato matrimonial. Es por eso que la Biblia habla de novio y de novia, pero también habla de esposo y de esposa. Nosotros ya somos la esposa del Cordero y Él es nuestro esposo. Porque ese contrato ya tuvo efecto el día que Jesús fue a la cruz y nosotros le recibimos y abrimos nuestro corazón y le entregamos nuestra vida. Ese contrato ya fue firmado. Entonces hay un contrato matrimonial que ya está establecido. Ahora, la pareja en ese momento ya era considerada legalmente unida. Amén. Aunque aún no vivían juntos. No había intimidad entre ellos, pero ya estaban legalmente unidas. En ese punto es cuando María queda embarazada de Cristo. Por eso es que la Biblia dice que secretamente José quiso divorciarse de ella. Porque ya estaban en un contrato, un compromiso que era un contrato matrimonial, legalmente, aunque aún no se conocían en la intimidad. Y ella quedó embarazada. Entonces, en ese punto, nosotros ya pasamos cuando abrimos el corazón a nuestro Señor Jesús. Estamos en un contrato matrimonial con Él. Luego viene la segunda etapa. Una vez que se establecía ese contrato, el novio dice que se iba del pueblo a la casa de su padre. ¿Y para qué se iba a la casa de su padre? Iba a preparar una vivienda para la pareja. Que bien podía ser una vivienda separada de la casa principal o una habitación dentro de la casa. Y él iba y se iba a construir. Mientras tanto, la novia o la esposa ya se quedaba preparándose para el matrimonio, para la fiesta, para la ceremonia. Y se quedaba esperando a su novio porque ella no sabía cuándo él iba a regresar. Es decir, no era que le decía, mi amor, me voy y el 13 de agosto regreso. No. Me voy y no sé cuándo volveré. Pero entre nosotros hay un contrato, así estamos casados. Tenemos un compromiso. Y la novia se quedaba sola, preparándose para la boda, y estaba lista porque en cualquier momento iba a regresar el novio. Y el novio estaba en la casa de su papá preparando la habitación donde ellos iban a vivir. Luego viene la tercera etapa. Ahora, mis hermanos, ¿en qué etapa estamos? En la segunda. El novio se fue, el esposo se fue a preparar lugar a la casa de su padre. Y nosotros como esposa del esposo estamos aquí preparándonos, o mejor aún, preparados ya para la venida de Él, que será en cualquier momento, y esa es nuestra esperanza. Ahora, póngase en los vestidos de la novia que está lista con su traje blanco, sus zapatitos, perfumada, maquillada y lista. ¿Qué es lo que ella espera? A su novio.
¿Sí o no? Amén. ¿Qué más podemos esperar nosotros? Luego viene la tercera etapa, la llegada del novio. Aquí hay algo interesante. Cuando el novio se iba a la casa de su padre y comenzaba a preparar, él no podía regresar a buscar a su novia cuando él quisiera. La costumbre decía que el padre de novio, cuando veía que todo estaba listo, le decía al novio: hijo, llegó la hora, puedes ir a buscar a tu amada. ¡Aleluya! A mí me recuerda cuando Cristo dijo: la hora y ¿cómo era? El día y la hora, nadie sabe, solo el Padre. Amén. ¿Se da cuenta? Él no sabe. Él está preparando habitación. Y un día el Padre le va a decir: hijo mío, ve por la novia. Llegó el momento. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que el novio salía y generalmente llegaba por la noche al pueblo a recoger a su novia. Y llegaba haciendo bulla. Había algarabía, había música, habían luces, venía con sus amigos. Y la gente decía: ya llega el novio, como en la parábola de las 10 vírgenes, que dice que todas esperaban y de repente se oyó un bullicio que decía: ha llegado el novio, porque así eran las bodas. Y así será el día que Cristo venga por su iglesia. Amén. La gente gritará y nosotros seremos arrebatados con Él en los cielos, en el aire. Así que esa es la llegada del novio. Y luego venía la ceremonia y el banquete, en lo que los novios entraban al sitio preparado y la puerta se cerraba. Y esa boda, esa ceremonia y ese banquete podía durar hasta 7 días, en los cuales había música, banquete, comida, vino y mucha alegría. 7 días, 7 días. Cuando nosotros seamos arrebatados, 7 años estará el mundo en gran tribulación y nosotros estaremos en el banquete de bodas. Amén. Así que es hermoso lo que nosotros esperamos. Esa es la mirada que el Señor quiere que esta mañana tengamos hacia adelante, porque miramos hacia atrás y se nos quiebra el corazón pensando en las injusticias que por nosotros fueron hechas con nuestro Señor Jesucristo, pero necesarias. Luego miramos adentro para poder confesar delante de Él todo nuestro pecado. Pero el Señor quiere que no recordemos que todo esto aconteció para que nosotros tengamos la esperanza y de mirar hacia adelante. El esposo vendrá por su esposa y nos llevará a una vida eterna junto a Él, para que donde yo esté, dijo Él, también estéis vosotros. Amén. Gloria a Dios. Y esa es la mirada de esperanza que nosotros tenemos. En Apocalipsis 22:20 dice la Biblia, y termina diciendo la Biblia, y termino mi prédica diciendo esto: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. No sé quién se alegra con esto. En breve, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Aleluya. Así que yo le digo, mi hermano, hoy pongámonos de pie con el corazón agradecido hacia nuestro Dios, con un corazón que ha sido limpiado a través de una mirada profunda en Él, con una mente que entiende o que comprende el alto precio que fue pagado por nuestra salvación, pero también llenos de esperanza por la promesa que pronto se cumplirá, y participemos de esta manera en la mesa del Señor. En esa mesa nosotros encontramos esa cruz que nos recuerda cuánto fuimos amados y cuánto somos amados por nuestro Dios. Encontramos ese espejo que nos invita al arrepentimiento, a mirarnos profundamente y arrepentirnos delante de Él y de poderle decir con toda confianza y sinceridad y honestidad a nuestro Dios: sí, mi Dios, soy culpable y no tengo forma de justificar lo que he hecho, pero tú me justificas, Señor, porque tú eres grande en misericordia. Además, es la promesa que nos llena de esperanza de que un día, quizás esta misma tarde, quizás el día de mañana,
o un tiempito más, cuando el padre considere adecuado y que la obra está lista, dirá a su hijo: ve por tu esposa, hijo mío. Y tenemos la esperanza de que Él llegará y nos tomará para que donde Él está, nosotros también estemos. La Santa Cena no es un simple rito, es un encuentro con el Cristo que murió, que resucitó y que volverá. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión y consolación del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios. Y con gozo vamos a decir: amén.